Subí al coche de mi marido y encontré un tubo de lubricante íntimo en la guantera. No dije una palabra, simplemente lo reemplacé en secreto por pegamento industrial súper fuerte, y lo que pasó después obligó a nuestros vecinos a llamar de emergencia a los bomberos. Me alegra tanto que estés aquí. Si estás viendo este video, por favor dale like y suscríbete a mi canal, y dime en los comentarios desde dónde estás escuchando mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Me senté a la mesa de la cocina, el silencio en la casa tan espeso como la niebla de la mañana, un silencio que se había convertido en un huésped constante y no bienvenido. El viejo reloj de la pared, un regalo de boda de mi difunta madre, marcaba con un ritmo implacable y acusador, cada tic un doloroso recordatorio de una vida que empezaba a sospechar que era una hermosa mentira meticulosamente construida. Mi marido, Julián, acababa de regresar de una de sus innumerables cenas de negocios. No parecía simplemente agotado, sino perseguido, como si llevara el peso de un secreto demasiado pesado para soportarlo. Su rostro era un mapa de cansancio y culpa, con líneas grabadas alrededor de los ojos y la boca que antes no estaban allí. Tiró la chaqueta sobre el sofá con un cansancio que parecía teatral. Aflojó la corbata como si fuera una soga de la que desesperadamente quisiera escapar y se dejó caer en la cama, los muelles familiares gimiendo bajo su peso, sin siquiera molestarse en ducharse. El tenue aroma de su caro perfume flotaba en el aire, pero estaba mezclado con una fragancia nueva y extraña, un dulce perfume floral que se sentía como una intrusión, una descarada confesión de una vida que yo no sabía que él estaba viviendo. Unos minutos después, el suave zumbido de sus ronquidos llenó la casa, un sonido que antes me traía consuelo, pero que ahora me parecía una nana burlona, una nana para una tonta. Me levanté, moviéndome con la silenciosa y entrenada gracia de una esposa de 40 años, y empecé a recoger el desorden que él había dejado en la sala, su chaqueta, su cartera, su teléfono móvil, su viejo portátil. La pantalla del teléfono seguía encendida, un nuevo correo brillando como un siniestro presagio. Fruncí el ceño. Julián nunca usaba el correo electrónico. Siempre decía, Julia, todo esto de la tecnología es demasiado complicado. Prefiero simplemente hacer una llamada. Pero ahora, un correo. Estaba allí mismo, a la vista, un fantasma digital de una vida que yo no sabía que él llevaba. Movida por una morbosa curiosidad que se sentía a la vez incorrecta y necesaria, lo abrí. El mensaje era corto, apenas un puñado de palabras que destrozarían mi mundo. Estuviste increíble esta noche, papá. Iba seguido de un corazón rojo, un símbolo de cariño que atravesó el mío con un frío y agudo dolor. Me quedé helada, como si alguien me hubiera abofeteado. El mundo digital convertido en un cruel espejo que reflejaba una verdad que yo estaba demasiado aterrorizada para ver. Papá. La palabra resonó en mi mente. ¿Quién lo llamaba así? Y con un tono tan íntimo, tan afectuoso. Deslicé el dedo hacia abajo, con el pulgar temblando, buscando más pistas, pero no había nada, solo una extraña dirección de correo, una mezcla de caracteres sin sentido que no ofrecían respuestas, solo más preguntas. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, no por frío, sino por un miedo profundo, arraigado en los huesos. Se sentía como un viento helado que entraba por una rendija en la puerta de mi vida, revelando una cámara secreta que nunca había sabido que existía. Miré hacia el dormitorio y vi a Julián darse la vuelta con un ronquido entrecortado, su rostro tranquilo y apacible, un contraste irritante y brutal con la tormenta que rugía dentro de mí. Mi corazón latía como el de una ladrona, un golpeteo frenético y culpable. Rápidamente volví a dejar el teléfono, con las manos temblando tanto que casi se me cayó. Seguí recogiendo, mis movimientos ahora mecánicos, robóticos. Reuní su ropa sucia para llevarla a la colada. Al revisar los bolsillos de su pantalón, noté un papel doblado, crujiente y nuevo. Era un recibo de un caro asador en San Antonio, fechado esa misma noche. Fruncí el ceño. ¿San Antonio? Él me había dicho que se reuniría con sus socios en Dallas. Una pequeña risa amarga se me escapó de los labios. Julián odiaba conducir hasta Dallas. San Antonio, en cambio, era donde había vivido su madre antes de morir. Tenía buenos recuerdos de allí, un hecho que me había recordado muchas veces. Pero, ¿con quién había cenado en San Antonio mientras me mentía diciéndome que estaba en Dallas? El recibo mostraba una mesa para dos, una botella de costoso Cabernet Sauvignon,
un vino que él me había comprado en nuestro 10º aniversario, un vino que yo nunca había olvidado, y platos principales de filete y pasta. Traté de recordar la última vez que Julián me llevó a un lugar así. Tal vez hacía 10 años, cuando abrí mi primera panadería. Era un recuerdo grabado en mi mente, la luz titilante de las velas, su sonrisa orgullosa, la forma en que alzó la copa brindando por mi éxito. Ahora, aquel recuerdo era una mentira, una fotografía descolorida en un álbum de engaños. Saqué mi propio teléfono y, con una silenciosa y firme determinación, le tomé una foto al recibo y al correo. No quería creerlo, pero la intuición de una mujer, la intuición de una esposa de 40 años de matrimonio, es un saber profundo y primitivo. Algo estaba pasando, y tenía que descubrir qué era. Mis manos temblaban, no solo de rabia, sino de un profundo pánico existencial. Sentía que estaba de pie al borde de un acantilado, a punto de presenciar el espectacular derrumbe de toda mi vida. Fui al garaje. El viejo SUV de Julián seguía caliente, el aire denso con el olor a gasolina y ese leve perfume dulce que venía de su ropa. Abrí la puerta, con un pequeño y frío nudo de miedo apretándome el estómago. Encendí la linterna del móvil y revisé cada rincón del asiento del conductor. No había nada fuera de lo común, solo unas monedas sueltas y una botella de agua vacía. Pero cuando metí la mano en la guantera del lado del pasajero, mis dedos rozaron algo plástico y resbaladizo. Lo saqué, y el corazón casi se me detuvo. Un tubo de lubricante íntimo usado, con restos secos en el tapón, una pegajosa y condenatoria pieza de evidencia. Me quedé allí, en la oscuridad del garaje, mirándolo como si fuera un secreto sucio, la manifestación tangible de mis peores temores. Julián y yo no habíamos sido íntimos en años. Él siempre decía que estaba cansado, que la edad le había robado el deseo. Entonces, ¿para qué era ese lubricante? La pregunta resonó en mi mente, cada sílaba un martillazo sobre mi frágil realidad. Me sentía paralizada, pero mantuve la cabeza fría, el instinto de supervivencia entrando en acción. Lo puse exactamente donde lo había encontrado. Me limpié las manos con una servilleta, frotándolas con fuerza, como si temiera que la traición dejara una marca permanente en mi piel. Seguí registrando, esta vez con más cuidado, más metódicamente. Debajo del asiento trasero, encontré unas servilletas arrugadas empapadas en un dulce perfume floral que no era de hombre y que no era mi suave y familiar fragancia de rosas. El aroma era ajeno, desafiante, un grito vulgar y estridente de infidelidad en el silencioso santuario de nuestro garaje. Tomé fotos de todo, del lubricante, de las servilletas, como si pudiera capturar el olor en una imagen. Cerré el coche y volví a entrar en la casa, con el peso de las pruebas aplastándome más que cualquier saco de harina que hubiera levantado en mi vida. Me senté a la mesa de la cocina, con las manos temblando sin control mientras volvía a coger el teléfono de Julián. A estas alturas, casi estaba segura de que me estaba engañando. Revisé sus mensajes, pero solo había chats de trabajo, fríos y secos, como un paisaje desértico. Su bandeja de entrada estaba vacía, excepto por aquel extraño correo. Revisé las carpetas de enviados y borradores. Nada. Todo estaba demasiado limpio, demasiado perfecto, sospechosamente perfecto, como si hubiera borrado cada rastro de su engaño. Un maestro de la mentira, pensé con amargura. Mi rabia era ahora una piedra fría y dura en el pecho, y una nueva emoción, más peligrosa, empezó a despertar en mí. Un deseo de verdad, una necesidad de desnudar la mentira, fuera cual fuera el precio. A la mañana siguiente, justo cuando salía el sol y la luz suave se filtraba a través de las cortinas de la ventana, yo ya estaba despierta, un fantasma en mi propia casa. La imagen del lubricante, el recibo del restaurante y aquel correo no dejaban de girar en mi cabeza, un venenoso carrusel de dudas. Me quedé de pie en la cocina, con las manos ocupadas pero la mente convertida en un torbellino frenético. Preparé un desayuno sencillo, 2 huevos fritos, unas tostadas y una taza del café negro fuerte que le gustaba a Julián. Casi no había dormido en toda la noche. Julián bajó con aspecto cansado, el pelo revuelto y los ojos todavía adormilados. Se sentó a la mesa, tomó la taza de café, dio un sorbo, y la dejó a medio llenar. «Tengo una reunión importante hoy», dijo con voz ronca, una frase ensayada que había usado incontables veces, sin mirarme a los ojos. «Seguro que llegaré tarde a casa». Era tan bueno en esto, pensé.
las mentiras fáciles, el tono casual. Me helaba la sangre. Asentí con una sonrisa forzada, aunque lo único que quería era gritar. ¿Dónde es la reunión? ¿Con quién? ¿En San Antonio otra vez? Pero me contuve, mi rabia hecha un fuego silencioso, y simplemente respondí. Está bien, ten cuidado. Él se levantó, me dio una ligera palmadita en el hombro, un gesto que se sentía más como un pensamiento de último momento que como una señal de cariño, y se marchó. La puerta se cerró, dejando la cocina en silencio, y a mí con una sospecha que crecía hasta convertirse en una monstruosa certeza. Recogí la mesa y lavé los platos uno por uno, el ritmo de la tarea funcionando como un pequeño ancla en medio de la tormenta de mis emociones. No podía quedarme sentada inventando teorías. Necesitaba la verdad, pruebas contundentes. Cogí mi teléfono y busqué el número de la señora Méndez, una amiga de hace años que tanto me había ayudado cuando abrí la panadería. Ella me había hablado una vez de un buen investigador privado especializado en casos de infidelidad. Julia, si algún día lo necesitas, puedo darte el número de Tomás, me había dicho. Es muy discreto y fiable. Nunca pensé que tendría que llamarlo, pero ahora no tenía otra opción. Marqué su número, con la voz temblando, cada tono del teléfono un redoble del tambor de mi creciente ansiedad. Hola, señora Méndez. ¿Puede ayudarme a contactar con Tomás? Yo lo necesito. Ava. Ella guardó silencio unos segundos, una pausa que decía mucho, antes de responder. Julia, ¿qué está pasando? ¿Julián hizo algo? Suspiré, sin querer entrar en detalles por teléfono, con el orgullo magullado y en carne viva. Solo necesito saber la verdad. ¿Puede ayudarme? La señora Méndez, una mujer de pocas palabras pero de profunda intuición, aceptó de inmediato, y apenas una hora después recibí un mensaje de Tomás pidiéndome que lo viera al mediodía en una pequeña cafetería del centro. Señora Rodríguez, por favor no se preocupe, voy a ayudarla, escribió. El mensaje era corto, pero bastó para darme un poco de alivio, un salvavidas en un mar de engaños. Al mediodía, fui a la cafetería, un local diminuto con mesas de madera desgastada y aroma a café tostado llenando el aire, un olor que normalmente me consolaba, pero que ahora se sentía extrañamente ajeno. Elegí un rincón apartado donde nadie me notara, una sombra en una habitación llena de luz. Tomás entró, un hombre de mediana edad, bajo y robusto, con una simple camisa celeste, y unos ojos filosóficos que parecían leerlo todo, ver más allá de la superficie de las cosas. Le di un pendrive con las fotos que había tomado la noche anterior, el extraño correo, el recibo del restaurante, el tubo de lubricante y algunas servilletas. Esto es todo lo que tengo, dije, con la voz temblorosa. No estoy segura, pero creo que mi marido me está engañando. Las palabras sabían a ceniza. Tomás asintió, revisando cada imagen en su teléfono, con el rostro impasible, una fachada profesional que ocultaba cualquier pensamiento. Tomó notas con cuidado en una pequeña libreta. Señora Rodríguez, entiendo. Empezaré a seguir al señor Rodríguez esta misma tarde. No se preocupe, le avisaré tan pronto como tenga algo. Lo miré, intentando contener las lágrimas que me quemaban los ojos. Gracias, dije en voz baja. Solo quiero saber la verdad, sea la que sea. Tomás asintió con una mirada compasiva, un destello de comprensión en sus ojos. Haré todo lo posible. Vuelva a casa y no haga nada que despierte sospechas. Oh. Salí de la cafetería y caminé entre la multitud, pero sentía una soledad que jamás había experimentado. 40 años de matrimonio, una vida entera construida sobre una base de confianza que ahora se desmoronaba bajo mis pies. Había puesto toda mi confianza en Julián. Siempre creí que era un hombre de familia, alguien que estaría conmigo en cualquier dificultad. Era mi roca, mi ancla, y ahora ahí estaba yo, contratando a un desconocido para seguir a mi propio marido. La ironía era una píldora amarga de tragar. Me sentía como en una mala película, un personaje en un drama para el que nunca hice audición. Esa noche, mientras estaba sentada en la panadería, con el familiar olor a levadura y harina como presencia constante y calmante, revisando facturas de entrega, mi teléfono vibró. Un mensaje del señor Tomás. Lo abrí, con el corazón latiendo a 1000 por hora, la sangre rugiendo en mis oídos. Era una foto de Julián con la camisa celeste que solía ponerse, entrando en un restaurante elegante, de la mano de una mujer.
Amplié la imagen, y el corazón se me detuvo. Era Alicia, mi nuera. Llevaba un ajustado vestido negro, un maquillaje recargado, labios de un rojo intenso y el pelo suelto. No parecían suegro y nuera, sino una pareja en una cita, sus cuerpos inclinados el uno hacia el otro, compartiendo un secreto. Me dejé caer en la silla, con la mano temblando mientras sujetaba el teléfono. Alicia. ¿Cómo era posible? En las reuniones familiares, ella y Julián siempre actuaban distantes, casi sin dirigirse la palabra. Ahora me daba cuenta de que era una actuación magistral, un montaje pensado para mí. El señor Tomás envió más fotos. En una, estaban sentados en un rincón apartado, la mesa decorada con velas y flores. Alicia se inclinaba hacia él, sonriendo, y Julián brindaba con su copa mirándola con una ternura extraña. Vi la foto y sentí un dolor aplastante en el pecho. En 40 años, jamás lo había visto mirarme así, ni siquiera cuando éramos jóvenes. Cuando yo era aquella chica de San Diego, con el pelo largo y una sonrisa radiante, él me miraba de esa manera, con una mirada de adoración genuina, de un amor que yo creía que era mío. Ahora era de ella. A medianoche, llegó un video de parte de Tomás. El reloj de la pared marcaba las 2 de la mañana. Me puse los auriculares, un intento desesperado de mantener el secreto contenido, y le di a reproducir, con las manos tan temblorosas que casi se me cayó el móvil. En el video, Alicia se inclinaba hasta el oído de Julián y le susurraba algo que lo hacía reír a carcajadas, un sonido que me era desconocido. Su voz sonaba dulce, sus ojos brillaban bajo las luces del restaurante. Luego se levantaron y se fueron, y Julián, caballeroso como siempre, le abrió la puerta del coche como si fuera su dama y él su amante. Reproduje el video una y otra vez, una tortura autoimpuesta. Cada vez se sentía como otra puñalada en el corazón. Alicia, mi nuera, a quien había tratado como a una hija, a quien le había enseñado a preparar el flan tradicional de la familia, y Julián, el hombre al que le había entregado toda mi vida, con el que había construido una familia. ¿Qué estaban haciendo a mis espaldas? ¿A espaldas de Daniel? Las preguntas eran como una ola gigantesca amenazando con ahogarme. Guardé todas las fotos y el video en un pendrive, anotando cada detalle, fecha, hora, lugar, incluso el nombre del restaurante. Mis manos trabajaban en piloto automático, pero mi mente era un caos. No quería creerlo. No podía creer que Julián y Alicia fueran capaces de algo tan bajo, tan cruel. Pero las pruebas estaban allí, frente a mí, innegables, una montaña de evidencia. Me quedé en la panadería, rodeada de bandejas de dulces que olían delicioso, pero sentía que mi mundo se derrumbaba. Recordé los primeros años del negocio, cuando Julián me ayudaba a cargar sacos de harina, cuando nos reíamos juntos en aquella pequeña cocina, con los sueños tan grandes como el cielo. Ahora todo parecía un recuerdo lejano, una hermosa mentira en la que había vivido demasiado tiempo. A la mañana siguiente, estaba en la pequeña cocina de la panadería, sosteniendo una lista de pedidos para un gran hotel del centro. El olor a harina y vainilla, que siempre me traía paz, se sentía vacío aquel día, un consuelo hueco. En cuanto terminé de firmar el albarán de entrega, el móvil vibró en el bolsillo de mi delantal. Me sequé las manos, y el corazón se me hundió cuando vi que era un mensaje del detective. Solo una breve frase. Señora Rodríguez, le envío más pruebas. Inspiré hondo, intentando mantener la calma, pero las manos me temblaban al abrir el mensaje. Una serie de fotos apareció en la pantalla. La primera mostraba a Julián con su habitual camisa gris, saliendo de una oficina de abogados cerca de la plaza principal. A su lado iba Alicia, con un vestido beige de oficina, el pelo recogido en una coleta alta y unas enormes gafas de sol oscuras que casi le cubrían el rostro, un patético intento de anonimato. Caminaban muy juntos, no como suegro y nuera, sino como una pareja, sus cuerpos testigos de su vínculo prohibido. En la siguiente foto, estaban frente a un hotel de 4 estrellas, con puertas de cristal reluciente y un letrero dorado. Amplié la imagen, buscando desesperadamente alguna señal que negara lo que estaba viendo, pero no había nada. Se veían demasiado naturales, demasiado cómodos juntos, parte de un mundo del que yo no era parte. Luego llegó un breve video de parte de Tomás. Le di a reproducir, y el corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a estallar, un tambor frenético golpeando contra mis costillas.
La toma era desde lejos, pero se veía con claridad a Julián y Alicia en el balcón del tercer piso del hotel. Él tenía un brazo alrededor de su cintura, y ella apoyaba la cabeza en su hombro, con el pelo largo moviéndose suavemente con el viento. Y entonces, como una puñalada, los vi compartir un rápido beso sin intentar esconderse. Fue un beso breve, pero suficiente para apagar la última chispa de esperanza que me quedaba. Reproduje el video fotograma a fotograma, cada imagen cavando más hondo en mi alma, un lento y agonizante descenso al infierno. La cortina de la habitación se abrió un poco, y Alicia salió corriendo para abrazar a Julián, el rostro iluminado de felicidad, como si fuera una muchacha enamorada. Me dejé caer en la silla, aferrándome al borde de la mesa para no desmoronarme. Tomás escribió: también alquilaron la habitación para toda la tarde, parece que se quedarán a pasar la noche, seguiré vigilando. Leí el mensaje una y otra vez, con la garganta apretada, como si me estuvieran estrangulando. Apenas unas horas antes, Julián me había escrito: Julia, hoy no volveré a casa. Tengo que reunirme con un posible socio de fuera de la ciudad. Descansa. El tono era dulce y cariñoso, como lo había sido durante años. Pero ahora sabía que todo era una mentira bien construida. Un posible socio de fuera de la ciudad. No estaba fuera de la ciudad. Estaba allí, en un hotel de 4 estrellas, con nuestra propia nuera. Abrí mi disco duro portátil y guardé con cuidado todas las fotos y todos los videos. Cada vez que pulsaba guardar, miraba la imagen como si necesitara asegurarme de que no estaba soñando. En el video, la mirada de Julián hacia Alicia era tan tierna. La forma en que le acariciaba el pelo me recordó a cómo solía hacerlo conmigo hace más de 30 años. Éramos jóvenes, y yo creía que nuestro amor duraría para siempre, una promesa susurrada bajo un cielo estrellado en San Diego. Ahora, al ver aquello, lo único que veía eran mentiras y una traición descarada. Recordé las reuniones familiares, todos sentados alrededor de la mesa, un cuadro de nuestra familia perfecta. Alicia siempre se sentaba lejos de Julián. A veces incluso lo miraba con desdén. Daniel bromeaba: mamá, creo que Alicia no soporta a papá, lo evita como a la peste. Yo también lo creía. Pensaba que simplemente no se llevaban bien, que ella solo estaba intentando encajar en la familia. Pero ahora entendía que todo había sido una farsa, una cuidadosamente coreografiada danza de engaños. Actuaban demasiado bien delante de mí, delante de Daniel, delante de todo el vecindario. Me sentía como una idiota, una esposa ciega traicionada por 2 traidores justo delante de mis ojos. La gente seguía con sus vidas, sin saber lo que ocurría en aquel balcón de hotel. Pero Tomás había capturado el momento perfecto, como un cazador silencioso, una instantánea de mi realidad. Le respondí: gracias. Por favor, siga observando, necesito saberlo todo. Y él contestó brevemente: lo haré, manténgase tranquila. Esa noche, regresé a la casa que había sido mi hogar con Julián. Ahora se sentía extraña, un lugar de fantasmas y mentiras. Abrí el cajón de la cómoda y saqué un sobre grueso, con las manos moviéndose con sombría determinación. Imprimí todas las pruebas, fotos de Julián y Alicia saliendo de la oficina del abogado, fotos de ellos entrando al hotel, fotos en el balcón y cada fotograma del video. Las organicé con cuidado, cerré el sobre y lo escondí en el fondo del cajón, debajo de viejas fotos familiares. Miré una foto de los 4, Julián, Alicia, Daniel y yo, en el cumpleaños de Daniel, hace unos años. Alicia sonreía, abrazando a Daniel con fuerza, mientras Julián estaba a mi lado con el brazo sobre mi hombro, con aire orgulloso. Ahora, al mirarla, lo único que quería era romperla en pedazos, arrancar de mi vida la imagen de sus caras sonrientes. A la mañana siguiente, justo antes del amanecer, oí la puerta principal abrirse despacio. Julián entró tambaleándose, oliendo a alcohol. El socio era demasiado difícil, Julia, se quejó con voz ronca, con los ojos rojos como si hubiera estado despierto toda la noche. Tuve que beber mucho, estoy muerto de cansancio. Yo estaba en la cocina con un vaso de agua en la mano, viéndolo actuar mientras sentía que me restregaba sal en una herida. Descansa, respondí con calma, como siempre, con la voz entrenada de una esposa. Mañana tienes que ir a trabajar, Anteferi. Él asintió, me dio una palmada en el hombro como si nada hubiera pasado y se arrastró hasta el dormitorio. Minutos después, ya roncaba plácidamente,
como si nunca me hubiera engañado, como si nunca hubiera ido a un hotel con nuestra propia nuera. Cuando estuve segura de que Julián dormía, mi móvil vibró. Era una llamada del detective, el señor Tomás. Su voz era baja, casi un susurro, como si temiera que alguien pudiera oírlo. Señora Rodríguez, grabé su conversación en el estacionamiento del hotel. Usé equipo especial, ni se dieron cuenta. Se la envío ahora mismo. El corazón me golpeaba con fuerza, pero simplemente respondí. Gracias, Tomás. Envíeme el archivo. Minutos después, apareció un archivo de audio en mis mensajes. Me puse los auriculares, me senté a la mesa y pulsé reproducir. Lo primero que escuché fue la voz de Alicia, fría y ambiciosa, la voz de una desconocida. Papá, date prisa con ese contrato falso. Quiero tener ya toda esa cadena de tiendas. Quiero a esa vieja bruja fuera de la casa. Sentí un golpe en el pecho y apreté el teléfono con fuerza. Luego vino la voz de Julián, profunda y segura. No te preocupes por esos papeles. Julián no sabe nada. Déjalo en mis manos. Confía demasiado en mí. Se sentía como un cuchillo girando en mi corazón. No solo me estaban engañando, estaban planeando quedarse con todo lo que yo había construido. La cadena de panaderías, todo el sudor, las lágrimas y las noches sin dormir, horneando cada lote, recorriendo toda la ciudad para hacer entregas y mantener mi reputación. Todo era mío. Julián jamás se había ensuciado las manos en la cocina. Nunca atendió el mostrador ni firmó contratos con hoteles. Y ahora él y Alicia querían quitármelo todo. Echarme de la casa que yo había convertido en un hogar. Estuve a punto de venirme abajo, pero todavía tuve la entereza de copiar el audio al pendrive donde guardaba las demás pruebas. Anoté con cuidado la hora y el lugar, como si con eso intentara mantenerme firme en medio de la tormenta. A la mañana siguiente, mientras hacía café en la panadería, el teléfono volvió a vibrar. Tomás envió otro lote de fotos nuevas tomadas con un teleobjetivo. En ellas, Julián y Alicia estaban dentro de su coche con un grueso montón de papeles delante. Alicia tenía un bolígrafo rojo y marcaba el documento con atención. Julián, a su lado, asentía y sonreía como si estuviera totalmente de acuerdo. Tomás escribió: escuché algo. Parece que quieren usar un contacto en la notaría para hacer la transferencia. Seguiré investigando. Amplié la foto. Podía ver las letras en el papel, aunque no alcanzaba a leerlas. Pero sabía que no eran documentos de trabajo normales. Estaban planeando robar, paso a paso, todo por lo que había trabajado. Me senté allí, rodeada de bandejas de dulces que olían deliciosos, pero sentía como si todo mi mundo se estuviera derrumbando. Volví a abrir el archivo de audio, me puse los auriculares y escuché cada frase, cada palabra que dijeron. Esa vieja miserable. Así me llamaba Alicia. Recordé los días en que recién había entrado en la familia, cuando le enseñé a hacer arroz, cuando la abracé como a una hija. Pensé que era parte de la familia, que sería la mujer que, junto a Daniel, construiría un futuro. Y Julián, el hombre al que había amado desde que era una chica en San Diego, que juró que estaría conmigo hasta el final. Me habían convertido en una broma, en una tonta que todavía creía en el amor y en la familia. Entró una clienta habitual, la señora Peterson, que siempre compraba pasteles para sus nietos. Julia, tu panadería ha estado llenísima últimamente. Tu cadena de tiendas se está expandiendo. Estoy tan orgullosa de ti, dijo, con la voz cálida. Forcé una sonrisa y respondí, gracias, estoy haciendo lo mejor que puedo. Pero por dentro estaba hecha pedazos. Me pregunté qué pensaría si supiera la verdad. ¿Me vería como a una mujer fuerte o solo como a una tonta traicionada por su marido y su nuera? Envolví los pasteles de la señora Peterson, me despedí en la puerta y me dejé caer en la silla, con las manos sobre la cabeza. Quería llorar, pero no salía ni una lágrima. En lugar de eso, una rabia silenciosa ardía dentro de mí como el fuego en un horno, lista para estallar en cualquier momento. Esa noche, en la cena, me senté frente a Julián en la pequeña cocina, bajo la luz amarilla que le daba a su rostro un extraño brillo deformado. Comía y hablaba con voz monótona, como si no pasara nada, como si el mundo no estuviera a punto de acabársele. Julia, tengo que firmar unos papeles de negocios importantes esta semana. Quizá deberías revisarlos. Son complicados. Cogí un trozo de pan y fingí darle un mordisco, pero en mi cabeza solo podía oír la voz de Alicia en la grabación. Papá,
Date prisa y firma los contratos falsos. Sabía que estaba tanteando el terreno. Quería arrastrarme a su plan sucio. Le dediqué una sonrisa seca, la fachada de una esposa demasiado cansada para discutir, y respondí: sí, los miraré más tarde. Ahora estoy cansada. Él asintió, dio un sorbo de vino, mirándome como si nada estuviera mal. Pero yo sabía que detrás de esa sonrisa había un hombre listo para arrebatarme todo lo que había construido. Un depredador esperando el momento perfecto para atacar. Julián tomó unas copas más de vino. La cara se le puso roja y empezó a arrastrar las palabras mientras hablaba de un cliente difícil que había visto ese día. Yo asentía como si lo escuchara, pero por dentro quería gritar: ¿de verdad crees que soy tan estúpida? Cuando se levantó tambaleándose y se fue al dormitorio, recogí la mesa, cada movimiento lento, conteniendo la rabia que hervía dentro de mí. Se tiró en la cama, roncando con fuerza, y dejó las llaves del coche en la mesilla de noche, brillando bajo la luz tenue, como una llamada de sirena a mi venganza. Me quedé mirándolas, con el corazón golpeando en el pecho. Esa era mi oportunidad, mi momento. Entré en el dormitorio despacio, cuidando de no hacer ruido. Cada paso se sentía como caminar entre el dolor y la resolución, entre el pasado y un nuevo futuro desconocido. Cogí las llaves, las apreté con fuerza y fui directa al garaje. La noche estaba silenciosa, en calma, como si el mundo contuviera la respiración. Solo se oían los grillos afuera, su canto como banda sonora de mi furia silenciosa. Encendí la linterna del teléfono. La luz débil iluminó el viejo SUV de Julián, un cómplice silencioso de su traición. Abrí la puerta. El olor a gasolina seguía allí, mezclado con un extraño perfume dulce. Abrí la guantera entre los asientos, y allí estaba, el tubo de lubricante con el tapón flojo y restos secos en el borde, un monumento a su infidelidad. Lo sostuve en la mano, sintiendo que sujetaba un secreto sucio. Estaba claro que lo habían vuelto a usar, como si fuera la confirmación de que Julián y Alicia seguían jugando su juego secreto, su retorcida pequeña danza. Llevé el tubo de lubricante a la cocina, lo puse sobre la encimera y me lavé las manos con jabón de limón. Las froté a conciencia, como si quisiera borrar cada rastro de la traición que acababa de tocar. El olor fresco no calmó mi rabia, pero me ayudó a mantener la concentración. Abrí el cajón de las herramientas y saqué un tubo de superpegamento industrial transparente, del mismo tipo que una vez usé para arreglar una silla en la panadería. Era una herramienta de mi oficio, ahora convertida en arma de mi venganza. Desenrosqué con cuidado el tapón del lubricante y rellené el tubo con el pegamento, gota a gota, hasta que quedó completamente lleno. Limpié la boquilla, lo agité suavemente para mezclarlo y lo probé un poco. Salía con suavidad, igual que el lubricante original. A simple vista, nadie notaría la diferencia. Esbocé una leve sonrisa, aunque por dentro rugía un huracán. Esto no era un juego. Era el primer paso para conseguir justicia. Volví a poner el tubo en la guantera, ajusté la alfombrilla y el asiento tal y como estaban, como si nadie hubiera tocado nada, antes de cerrar el coche. Abrí el maletero para revisar. Solo había bolsas arrugadas, una botella de agua vacía y un preservativo sin usar tirado en una esquina. El corazón se me encogió, pero ya no me sorprendía. Saqué fotos con el móvil, añadiéndolas a la creciente colección de pruebas. Cada imagen era otra pieza más, un recordatorio de que no podía permitir que Julián y Alicia se salieran con la suya. De vuelta en la casa, dejé las llaves en su sitio, al lado del despertador de Julián. Tomé un libro viejo y me senté en el sofá del salón fingiendo leer. La luz tenue caía sobre las páginas, pero yo no podía leer ni una palabra. La cabeza me daba vueltas. Pensé en Daniel, mi hijo, que creía vivir feliz con Alicia sin saber la verdad. ¿Cómo podía decirle que su esposa y su propio padre nos estaban traicionando? Pensé en la cadena de panaderías, en los 40 años de trabajo y noches sin dormir, en todas las peleas con Julián para defender mi sueño. Él nunca lo entendió del todo, pero yo confiaba en que me apoyaba. Ahora sabía que solo estaba esperando el momento adecuado para quitarme todo. Una hora después, Julián se despertó y entró tambaleándose en la cocina en busca de agua. Vio las llaves en la encimera y no sospechó nada. ¿Todavía sin dormir, Julia?, preguntó con voz pastosa. Sonreí y contesté: no, solo estoy leyendo un poco. Termina tu agua y vuelve a la cama.
Él asintió, bebió y volvió al dormitorio, donde se puso a roncar inmediatamente. Lo miré como si fuera un extraño. Este hombre, que una vez prometió estar conmigo hasta el final, ahora planeaba destruir lo que más amaba. Pero no sabía que yo ya había empezado mi contraataque. Al amanecer, me levanté. La luz del sol entraba tímida por la ventana de la panadería. Estaba en mi cocina de siempre, amasando masa, preparando flanes y dulces para un gran pedido de hotel. Hundí las manos en la masa con todas mis fuerzas, canalizando mi rabia en cada movimiento. Cuando volví a casa para el desayuno, me esforcé por mantener el rostro sereno. Julián ya estaba levantado, con una taza de café negro en la mano. Le serví huevos y tostadas. Julián, dije con calma, tengo que viajar mañana a Nashville para firmar un contrato con un nuevo socio. Seguramente volveré tarde. ¿Puedes encargarte de la cena? Lo observé de reojo. Alzó la vista, sorprendido, pero en sus ojos brillaba algo que no era preocupación, era alivio. ¿Un contrato grande?, preguntó, tomando mi mano con una ternura fingida. No te preocupes, ve tranquila, yo me ocupo de todo. Pero ese destello en sus ojos, esa leve curva en sus labios, como si se hubiera quitado un peso de encima, me atravesó el pecho. Quería que me fuera, y yo sabía exactamente por qué. Sonreí y asentí. Gracias, te llamaré si vuelvo tarde. Él dio otro sorbo de café. Luego se levantó diciendo que tenía que llegar temprano a la oficina. Al irse, vi que había dejado el teléfono sobre la mesa, y la pantalla se encendió con una llamada perdida. El nombre que aparecía era Al. Fruncí el ceño. El corazón me latía con fuerza. Alicia Torres, estaba segura de que era ella. Antes de que pudiera tocar el teléfono, Julián volvió, lo agarró a toda prisa y apagó la pantalla delante de mí. Se me olvidó, murmuró con una sonrisa forzada. Y se fue. Me quedé allí, mirando la puerta cerrarse, sintiendo como si me hubieran abofeteado. Ya ni siquiera se molestaba en ocultarlo. Ese día trabajé como una máquina, repartiendo pan, firmando facturas y sonriendo a los clientes. Pero mi mente solo se ocupaba de Julián y Alicia. No podía dejar que siguieran con su farsa a mis espaldas y a las de Daniel. Necesitaba más pruebas, escuchar con mis propios oídos lo que decían cuando creían que nadie los oía. Esa noche fingí estar cansada. Me fui a la cama temprano y le dije a Julián, mañana tengo que levantarme temprano para coger el autobús, así que me voy a dormir. Él asintió, me dio una palmada en el hombro. Descansa, Julia. Ten cuidado en tu viaje mañana. Me acosté y cerré los ojos, pero agucé el oído, atenta a cada sonido de la casa. Cerca de medianoche, cuando los ronquidos de Julián se detuvieron, lo oí levantarse de la cama en silencio. La débil luz de su teléfono iluminó la oscuridad. Salió de la habitación con el móvil, creyendo que yo dormía. Yo me quedé quieta, con el corazón desbocado. Luego me levanté despacio, y lo seguí de puntillas. Me escondí detrás de la cortina gruesa del salón y lo vi de pie en un rincón oscuro cerca de la ventana. Llevó el teléfono a la oreja y habló en voz baja. Sí, claro, ven mañana a la casa. Ya no tendremos que ir a un hotel. Julia tiene que salir de la ciudad para firmar un contrato, y volverá tarde. Escuché una risita suave al otro lado. La dulce voz de Alicia. Genial, papá. Por fin vamos a poder relajarnos. Julián se rió, respondiendo. Sí, ven temprano. Te estaré esperando. Yo me quedé allí, detrás de la cortina, sintiendo cómo me hervía la sangre. No solo me engañaban. Planeaban convertir mi casa, la casa de mi hijo y la mía, en su lugar de encuentro. Volví al dormitorio en silencio. Abrí un cajón y saqué la vieja grabadora de Daniel, la que le compré para la universidad para que grabara sus clases. Revisé la batería, le puse una nueva y activé la grabación continua. La escondí detrás de la estantería del dormitorio, junto al cabecero, segura de que captaría todo. Ajusté con cuidado el cable y lo cubrí con un portarretratos de la familia. La foto de los 4 en la boda de Daniel y Alicia. Al mirarla, sentí un sabor amargo. La sonrisa de Alicia, el abrazo de Julián. Ahora todo eran mentiras. Antes de volver a la cama, comprobé otra vez que la grabadora funcionara. Coloqué el portarretratos justo en el lugar adecuado para ocultar el cable. Luego me tumbé, fingiendo dormir. Julián volvió al dormitorio, se dejó caer en la cama y empezó a roncar como si no pasara nada. Pero mis ojos estaban bien abiertos en la oscuridad,
más despiertos que nunca. Alargué la mano, tomé el reloj y puse la alarma más temprano de lo habitual. Cerré los ojos, pero no para dormir. Estaba lista para el siguiente paso de mi plan. Me desperté a las 5 de la mañana, cuando aún estaba oscuro. Solo la débil luz de las farolas entraba por la ventana. La casa estaba en silencio. Lo único que se oía eran los ronquidos constantes de Julián desde el dormitorio. Yo estaba en la cocina, con una taza de café frío en la mano, mirando la sartén con aceite que ya estaba sobre la estufa. Era el último paso de mi plan, una sencilla trampa de humo, pero suficiente para revelar la verdad. Até un hilo fino al encendedor de la estufa. Lo llevé hasta la ventana y lo sujeté a un objeto pesado, una vieja lata de café que encontré en el armario. Todo lo que tenía que hacer era tirar desde lejos, y la llama encendería el aceite, creando un humo negro y espeso, suficiente para alarmar a los vecinos. Abrí un poco la ventana junto a la estufa para que el humo pudiera salir. Luego lo probé una vez. El humo subió rápido, formando espirales como una advertencia. Lo apagué enseguida. Revisé todo de nuevo y me aseguré de no dejar ningún rastro que pudiera hacer sospechar a Julián. Me puse una chaqueta, agarré mi bolso grande y fingí que salía para mi viaje. Antes de irme, entré en el dormitorio y sacudí a Julián con suavidad. «Tengo que ir ahora mismo a la estación de autobuses», dije con voz tranquila. «Voy a firmar un contrato. Probablemente vuelva tarde esta noche». Abrió los ojos y, con voz soñolienta, respondió. «Está bien, ten cuidado, Julia, llámame si necesitas algo». Luego hundió la cara en la almohada y volvió a dormirse. Miré al hombre al que una vez amé y en quien confié, ahora acostado allí sin saber nada de la trampa que lo esperaba. Me di la vuelta, con el corazón pesado pero las piernas firmes. En lugar de ir a la estación, crucé la calle hasta la casa de la señora Peterson. Era mi vecina y mi amiga. Abrió la puerta y me miró preocupada cuando vio mi bolso. «Julia, ¿qué haces levantada tan temprano? ¿Pasa algo?», preguntó con cariño. Forcé una sonrisa. «Señora Peterson, ¿puedo quedarme aquí unas horas? Yo necesito vigilar mi casa». Frunció el ceño, pero no dijo nada más. Me sirvió una taza de café caliente y me ofreció una silla junto a la ventana. Desde allí podía ver la entrada de mi casa, por donde entrarían Julián y Alicia, y donde la verdad iba a quedar al descubierto. Sobre las 10, un taxi se detuvo frente a la casa. Alicia bajó con un vestido ligero de flores y gafas de sol oscuras, como si tuviera miedo de que alguien la reconociera. Julián abrió la puerta, miró a su alrededor apresurado y la metió rápido dentro. Apreté la taza entre las manos, con el corazón golpeándome el pecho. «Es el momento», murmuré y encendí la aplicación del móvil conectada a la grabadora oculta que había dejado en el dormitorio. El sonido empezó a llegar por mis auriculares. La risa de Alicia, el tintineo de las copas, pasos pesados. Luego escuché la voz profunda de Julián. «Muy bien, ya no tenemos que escondernos en un hotel». Alicia se rió. «Sabes elegir tus momentos. La vieja ya se fue, ¿verdad?». Me mordí los labios, conteniendo la rabia mientras la escuchaba llamarme la vieja con tanto desprecio. Luego la cama empezó a crujir, junto con otros sonidos que no quería seguir oyendo. Cerré los ojos, respiré hondo y me dije a mí misma, «Solo un poco más, Julia, solo un poco más». Unos minutos después, de pronto, Alicia gritó, «¿Qué demonios es esto? Estamos pegados». Su voz estaba llena de pánico, casi sollozando. Julián gruñó, «Cállate, espera, déjame ver». Sonreí. Apenas toqué el móvil y activé la trampa de humo a distancia. El hilo se tensó. La estufa se encendió. La sartén con aceite prendió fuego. Humo negro salió disparado por la ventana de la cocina en espesas espirales, extendiéndose hacia afuera como una señal de alarma. La señora Peterson dio un respingo. Miró por la ventana. «Julia, tu casa se está incendiando». Fingí estar asustada, pero por dentro me sentía extrañamente tranquila. Los vecinos empezaron a salir a sus patios, gritando, «La casa de Julia se está quemando. Llamen a los bomberos». Isaacs. Un hombre cercano, el señor Miller, sacó el móvil rápidamente y llamó al cuerpo de bomberos de la ciudad. Yo me quedé allí, sujetando con fuerza mi taza de café, con la mirada fija en mi casa. Todo iba según lo planeado. En mis auriculares, la voz de Alicia sonaba cada vez más desesperada. «Julián, haz algo. No puedo moverme». La voz de Julián rugió. «No grites,
lo estoy intentando, pero yo sabía que no podían hacer nada. El superpegamento industrial que había cambiado ya estaba haciendo su trabajo, dejándolos atrapados en su momento más humillante. Me los imaginé forcejeando, asustados, y una parte de mí se sintió satisfecha, no porque yo fuera cruel, sino porque ellos me habían empujado hasta aquí. Querían quitarme la panadería, mi familia, incluso mi honor. Ahora yo les haría pagar. Miré por la ventana. El humo seguía elevándose, cada vez más denso. Los vecinos se agolpaban, gritando en medio del pánico. ¿Qué está pasando?, preguntó alguien. ¿Dónde está Julia? Se fue fuera de la ciudad por trabajo. Eso escuché, respondió otro. La señora Peterson, de pie a mi lado, me miró con ojos desconfiados, pero no dijo nada. Solo me apretó la mano con suavidad. Sabía que sospechaba algo, pero yo no necesitaba darle explicaciones. La verdad estaba a punto de estallar, y yo estaba lista. Apenas 10 minutos después, la sirena de un camión de bomberos sonó al final de la calle como una campanada fúnebre. El vehículo rojo aceleró y frenó en seco frente a mi casa. Vi a Daniel saltar del asiento del conductor con su uniforme de jefe de bomberos, el rostro tenso. Mi hijo gritó con voz firme: «Preparen el equipo, rápido, puede haber gente dentro». Lo miré y sentí un dolor agudo. Mi hijo, siempre tan orgulloso de su familia y de sus padres, ahora estaba a punto de enfrentarse a la verdad más cruel. Quise correr a abrazarlo y decirle: «Lo siento, Daniel», pero no tenía otra opción. Me quedé quieta, dejando que todo siguiera su curso. El humo de la cocina seguía saliendo en espesos remolinos, haciendo que Daniel y su equipo creyeran que se trataba de un incendio grave. Mi hijo encabezó el avance con un mazo, derribando la puerta principal. El sonido de la madera astillándose resonó en el aire. Sus compañeros lo siguieron con mangueras y extintores. Escuché el alboroto que venía del dormitorio. Los gritos desesperados de Julián mezclados con los sollozos de Alicia. «Haz algo, Julián, no puedo moverme». Julián gruñó: «Cállate, no grites». Me mordí los labios, apretando el teléfono en el que la aplicación seguía transmitiendo el audio del micrófono oculto. Estaban atrapados, indefensos, tal y como yo había calculado. Daniel entró en el dormitorio, y pude imaginar lo que encontró: a su propio padre y a su esposa, desnudos, pegados el uno al otro en la cama, con el rostro pálido de dolor y pánico. Yo no estaba allí, pero a través de los auriculares escuché la voz de Daniel quebrarse. ¿Qué es esto?». Un bombero detrás de él murmuró sorprendido: «Dios mío». Otro no pudo contenerse y dejó escapar una risa nerviosa, pero Daniel gritó de inmediato: «Silencio, Evan 4». Sabía que ese grito no era solo para mantener el orden, sino el último intento de mi hijo de esconder su dolor. La humillación ya no quedaba expuesta solo ante Daniel, sino ante todo el equipo de bomberos y todo el vecindario. Un bombero salió corriendo y le dijo a Daniel: «Jefe, el humo está controlado. Solo fue un pequeño incendio de aceite, nada grave». Pero Daniel no respondió. Supuse que el joven seguía en el dormitorio, paralizado por lo que estaba viendo. Los vecinos empezaron a llegar, apiñándose frente a la puerta, señalando y susurrando: «¿Qué está pasando?». «Es Julián y su nuera», gritó una mujer, con la voz llena de asombro. «Dios mío, ¿cómo pudo pasar algo así?». Otra se sumó. La señora Peterson, de pie a mi lado, sacó el móvil y empezó a grabar en silencio, acercando la cámara a Julián y Alicia, que se retorcían en la cama, con el rostro desencajado por el dolor. Me miró con ojos llenos de lástima y rabia. «Julia, tú sabías esto, ¿verdad?». No respondí. Solo asentí suavemente, sin apartar la vista de la ventana. Daniel salió del dormitorio. Escuché el golpe de sus botas sobre el suelo de madera. A través de los auriculares, oí a Julián gritar con voz ronca: «Echa a todos de aquí. Cierra la puerta, Daniel». Pero ya era demasiado tarde. Todo el vecindario estaba reunido, con las caras cargadas de desprecio y los susurros sonando como un coro de vergüenza. «Suegro y nuera pillados en pleno acto. Increíble», exclamó un hombre. «Pobre Julia». «¿Cómo se llegó a esto?», suspiró otro. «Los bomberos». Después de un momento de vacilación, tuvieron que actuar. Cubrieron a Julián y Alicia con sábanas, intentando tapar sus cuerpos pegados, y los sacaron en camillas. Podía oír los sollozos rotos de Alicia mezclados con sus gemidos de dolor. «Por favor, hagan algo»,
No lo soporto más. Julián solo murmuraba débilmente. Que nadie nos vea. Pero todo el vecindario ya los había visto. Había miradas de repulsión, risas burlonas y negaciones de cabeza llenas de decepción. Se los llevaron envueltos en una sábana fina, en medio del creciente murmullo. ¡Qué vergüenza! Suegro y nuera. Dios mío, qué asqueroso. La multitud seguía reunida en la entrada cuando la ambulancia se fue con la sirena aullando. Entre las voces fuertes, escuché estallidos de risa. «Vaya espectáculo», gritó el señor Miller. «No puedo creer que haya dos personas tan sinvergüenzas en este mundo». «Antoine». Una anciana negó con la cabeza y susurró a la persona que tenía al lado. «Pobre Julia». Yo me quedé entre la gente, fingiendo estar sorprendida, como si acabara de llegar corriendo desde la estación de autobuses. Daniel permanecía inmóvil en el patio, con los brazos colgando, la cara pálida como un fantasma. Sus compañeros evitaban mirarlo y recogían sus herramientas en silencio. Sabía que Daniel no solo estaba impactado por ver a su padre y a su esposa pegados en la cama, sino por la doble traición de las dos personas que más quería. Quise correr y abrazarlo, decirle que lo sentía por haberle permitido ver algo así, pero me contuve y caminé detrás de la señora Peterson, que me acompañó en silencio al hospital. Nos sentamos en el pasillo de la tercera planta a la espera, mientras yo mantenía el gesto preocupado de una esposa que acababa de enterarse de que su casa se había incendiado. Horas después, salió un médico con la frente sudada. Me miró y habló en voz baja. «Señora Rodríguez, hemos conseguido separarlos. Afortunadamente, no hubo daños graves. Solo necesitan una pomada para la piel». «Oh». Asentí, fingiendo alivio, mientras mis dedos rozaban discretamente mi bolso, donde tenía escondidos 2 tubos de mostaza espesa que había preparado. «Gracias, doctor», dije, con la voz temblorosa para ocultar mis planes. «¿Puedo verlos?». Él asintió y me llevó hasta el puesto de enfermería, donde me dieron 2 tubos de pomada. La enfermera, una joven, me miró con compasión. «Señora, esta es una situación muy difícil. Lo siento mucho». Le dediqué una sonrisa débil, y en cuanto se dio la vuelta, cambié los tubos por la mostaza que llevaba en el bolso. Mis manos se movieron rápidas y seguras, como si lo hubiera ensayado cientos de veces en mi cabeza. Entré en la habitación del hospital con un tubo de mostaza en la mano, fingiendo preocupación. «Julián, Alicia, ¿están bien?». Alicia estaba en la cama, con el pelo hecho un desastre, los ojos rojos, incapaz de mirarme. «Julián, todavía pálido», murmuró. «Julia, yo puedo explicarlo», pero no lo dejé continuar. Puse el tubo de mostaza sobre la mesita al lado de la cama y me marché. Minutos después, un grito desgarrador salió de la habitación. Alicia se cubría la cara, llorando. «Quema, me arde la piel». Julián se retorcía en la cama, maldiciendo. «¿Qué demonios es esto? ¿Quién hizo esto?». Todo el pasillo se revolucionó. Pacientes y familiares salieron a mirar. Una anciana susurró a su hijo. «Son ellos. La pareja del video de esta mañana en internet. El suegro con la nuera. ¡Qué vergüenza!». Otro añadió. «Se lo merecen». El médico entró corriendo en la habitación, pidiendo a las enfermeras que les limpiaran la piel y aplicaran un neutralizante. Pero la humillación de Julián y Alicia ya era pública, imposible de detener. El video de la señora Peterson, donde se veía cómo lo sacaban en camilla, ya se había difundido por todo el barrio y en las redes sociales. Yo estaba en el pasillo, escuchando los murmullos, sintiendo como si todo el mundo estuviera presenciando la caída de esos 2 traidores. Cuando la multitud se dispersó, Daniel entró en la habitación con una carpeta gruesa en la mano. Lo había llamado en cuanto la ambulancia se fue, pidiéndole que buscara el sobre con las pruebas que había guardado en el cajón y los 2 papeles de divorcio que ya tenía listos. Me entregó la carpeta, con la mirada vacía, sin decir palabra. La abrí, saqué los documentos y los puse sobre la mesa frente a Julián y Alicia. Lo miré directamente a los ojos, con la voz fría pero firme. 40 años de matrimonio terminan aquí. Firmad esto y luego haced lo que queráis, siempre y cuando desaparezcáis de la vida de mi hijo y de la mía. Alicia se derrumbó llorando, mirando a Daniel. «Cariño, perdóname. Cometí un error. Por favor, te lo suplico, perdóname». «Ainsley». Pero Daniel solo la miró, con la mirada dura como piedra, y se fue sin decir una palabra. Julián intentó agarrarme la mano, con la voz temblorosa. «Julia, escúchame.
Yo no quería esto. Retiré la mano, cortándolo. No digas nada más, Julián. Tú elegiste este camino. Él gritó desesperado. Julia, por favor. Pero la enfermera entró y advirtió. Silencio, por favor. Esto es un hospital. Me di la vuelta y me marché sin mirar atrás. En el pasillo, vi a Daniel apoyado en la pared, con la cabeza entre las manos. Me acerqué y le puse la mano en el hombro, pero él no levantó la cara. Mamá, susurró, con la voz rota. ¿Por qué tuvo que ser papá? ¿Por qué ella? No respondí, solo lo abracé con fuerza, compartiendo su dolor con el mío. En ese momento, supe que Julián y Alicia lo habían perdido todo. Su honor, su matrimonio, incluso su plan sucio. Pero Daniel y yo también habíamos perdido una familia. Solo esperaba que, con el tiempo, encontráramos paz. Unas semanas después del escándalo, mi panadería estaba más concurrida que nunca. La campanita de la puerta no dejaba de sonar. Los clientes entraban y salían con sonrisas y cumplidos. Julia, eres tan fuerte, dijo la señora Peterson, sosteniendo una bolsa de flanes recién horneados. Todo el barrio está orgulloso de ti por cómo defendiste tu negocio familiar en medio de tanta porquería. Sonreí y le di las gracias. La gente me apoyaba. Me llamaban mujer fuerte. Pero solo yo sabía que esa fuerza venía de los pedazos rotos de mi corazón. Cada vez que miraba el horno donde había trabajado con sudor y lágrimas durante 40 años, recordaba a Julián y a Alicia, que quisieron arrebatármelo todo, pero fracasaron. Y yo seguía allí, con mi panadería, con Daniel y con una nueva vida. Daniel se mudó conmigo justo después de aquel día. No hablaba mucho de lo que había pasado, pero yo notaba el cambio. Ya no era el Daniel alegre, siempre riendo, que solía ser. Sus ojos ahora se veían profundos, como si llevaran una herida que no cicatrizaba. Mamá, quiero quedarme aquí un tiempo, me dijo la primera noche, al entrar con su maleta. Voy a ayudarte con la panadería, hablar con los clientes, lo que necesites. Lo abracé. Sentí el calor del hijo que había criado y solo asentí, sin preguntar nada. Sabía que Daniel necesitaba tiempo, y yo también. Cada mañana abríamos la panadería juntos. Yo preparaba el horno y colocaba las bandejas, y Daniel revisaba facturas y llamaba a hoteles y restaurantes. Mamá, el Gran Hotel quiere aumentar su pedido de pasteles para la semana que viene, me llamó desde la caja, con la voz tranquila, pero sin su brillo de antes. De acuerdo, respondí. Confirma el pedido. Yo prepararé más masa. Esos momentos sencillos me daban una paz que no había sentido en años. Ya no había miradas falsas de Julián, ni la voz dulce y calculadora de Alicia. Solo estábamos Daniel y yo, cuidando de lo que aún nos quedaba. Las cenas eran solo para los dos ahora. Nos sentábamos cara a cara en la pequeña cocina, comiendo comidas sencillas, a veces arroz con frijoles y pollo, a veces solo pan con café. Mamá, ¿puedes hacerme flan este fin de semana? Me preguntó una noche con una leve sonrisa, la primera que le veía desde el escándalo. Claro, respondí, aliviada, pero tienes que ayudarme a remover el caramelo. Oh. Él asintió, y en ese momento sentí que poco a poco, aunque despacio, nos íbamos recuperando. Empecé a sacar tiempo para mí, algo que casi nunca había hecho en 40 años. Me apunté a un club de cocina en el centro comunitario, donde mujeres de mi edad compartían recetas y contaban sus historias. Julia, haces el mejor flan del barrio, me dijo una mujer, riendo, cuando llevé una bandeja. Respondí sonriendo. Es un pequeño truco que aprendí en San Diego. También empecé a ir a la iglesia los fines de semana. Me sentaba en silencio, con la luz de las vidrieras sobre el rostro, y rezaba, no por Julián ni por Alicia, sino por Daniel, por mí, para que encontráramos la fuerza para seguir adelante. A veces salía a caminar con la señora Peterson por la plaza del pueblo, escuchando sus historias sobre los chismes del vecindario. ¿Sabes, Julia?, decía ella, con los ojos brillantes. Todos siguen hablando de Julián y Alicia, pero dicen que la que ganó eres tú. Solo sonreía sin responder. Gané, tal vez. Pero el precio fue perder a toda mi familia. Daniel también empezó a cambiar. Se volvió menos callado y empezó a contarme cosas de su trabajo como bombero. Ayer apagamos un incendio en el mercado, me dijo una noche mientras cenábamos. Fue realmente peligroso, mamá. Pero por suerte, nadie salió herido. Lo escuché, con el corazón lleno de orgullo. Por favor, ten cuidado, dije, con la voz temblorosa.
Eres todo lo que me queda. Daniel me miró con ternura. No te preocupes, mamá. Nunca te voy a dejar sola. Esas palabras fueron como medicina. Me devolvieron la fe en que, aunque había perdido tanto, todavía tenía a mi hijo, que siempre estaría conmigo. Una tarde, mientras la panadería estaba llena de clientes, me senté en la caja, observando el movimiento en la calle. La campanita de la puerta sonaba sin parar. El olor a pan dulce llenaba el aire. Miré las bandejas de flan y pasteles y pensé en todo el camino recorrido. Había construido esa panadería con mis propias manos. De ser una chica en San Diego a una mujer que sabía resistir, Julián y Alicia quisieron quitarme todo, pero fracasaron. Me quedé con mi panadería, me quedé con Daniel. Y, lo más importante, me quedé conmigo misma. ¿Te gustó mi historia? ¿Y desde qué ciudad me estás escuchando? Vamos a encontrarnos en los comentarios. Si te gustó la historia, puedes apoyarme enviándonos un super thanks. Así podré seguir trayendo más historias como esta. Muchas gracias por tu dulce apoyo. Estoy deseando leer tus comentarios sobre la historia. En la pantalla puedes ver 2 nuevas historias de vida que te recomiendo muchísimo. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida. Con cariño y respeto.